¿Recibiste una herencia y quieres vender? No tan rápido. Primero tienes que hacer la posesión efectiva. Soy Francisca Veleida, abogada, y en este video voy a explicarte qué es la posesión efectiva, por qué tienes que hacerla y cómo tienes que hacerla. Cuando una persona fallece y deja bienes, los herederos se hacen dueños de los bienes desde el mismo momento del fallecimiento. Muchas personas a las que les pregunto si tienen derecho a alguna herencia, me contestan que no, porque no han hecho la posesión efectiva. Pero una cosa es hacerse dueño de los bienes y otra es poder disponer de los bienes, o sea, venderlos. Por ejemplo, si falleció tu papá y tenía una casa, él no era casado y tú eras su único hijo, la casa es tuya desde el momento de la muerte, pero no la puedes vender mientras no hagas la posesión efectiva. Esto es especialmente importante respecto de los bienes que están inscritos en alguna parte, como casas, autos o el dinero que está en la AFP. Respecto del sillón o la tele que están en el living de la casa, la verdad es que nadie sabe de quién era la tele, así que no vas a tener ningún problema en vender esas cosas si es que no haces la posesión efectiva. Entonces, la posesión efectiva es un trámite que hay que hacer para poder vender los bienes de una herencia. ¿Cómo se hace la posesión efectiva? Bueno, eso depende. Hay que distinguir, como decimos los abogados, si se hizo testamento o no se hizo testamento. Si se hizo, entonces es necesario hacerla en un tribunal y vas a necesitar un abogado. Si no se hizo testamento, entonces puedes hacerla personalmente, en una oficina del registro civil que no sea de las que están en los hospitales ni en los malls. Tienes que llenar un formulario de solicitud de posesión efectiva. Eso lo puedes pedir en una misma oficina del registro civil o descargarlo de la página registrocivil.cl. Lo que tienes que poner en el formulario es los datos de la persona fallecida, de la persona que está solicitando la posesión efectiva y los datos de los herederos. Además, un inventario valorado de los bienes. En ese mismo formulario tienes que poner los bienes, los derechos y las obligaciones que dejó la persona fallecida y el mismo solicitante que lo esté haciendo, o sea tú, él tiene que declarar cuánto valen esos bienes. Además, hay que declarar si por esa herencia se tienen que pagar impuestos o no. Eso va a depender del monto de la herencia. Después, el director regional del registro civil resuelve si se concede o no la posesión efectiva, dependiendo de qué, de si se han cumplido o no todos los requisitos. No siempre es necesario acompañar documentos. La mayoría de las veces no va a ser necesario. Pero si estás en alguna de estas situaciones que voy a nombrar, sí va a ser necesario. Por ejemplo, si hay herederos que su nacimiento no esté inscrito en Chile, hay que acompañar la documentación que acredite que ellos sí son herederos. Y esa documentación tiene que estar legalizada y traducida al español. Si el solicitante está siendo representado por un tercero, hay que adjuntar el poder que lo acredita. También, si los herederos, por ejemplo, los herederos pueden vender derechos hereditarios a otros herederos o a una tercera persona. En este caso, si eso se hace antes de la posesión efectiva, es necesario adjuntar el contrato de cesión de derechos hereditarios. Por último, si la persona que falleció tenía deudas, eso va a ser necesario acreditarlo con la documentación correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si en el formulario se pone una persona que no es heredera o no se pone a una persona que sí era heredera? Entonces el registro civil va a verificar computacionalmente quiénes son los herederos. Si falta alguno, lo va a incluir y si sobra, lo va a sacar. Eso es una obligación legal del registro civil. ¿Cuánto hay que pagar por tramitar una posesión efectiva? Ojo, estoy hablando de la tramitación, no del impuesto, eso es otra cosa. El valor de la tramitación depende del valor total de los bienes y vas a tener que calcular ese valor en UTA, o sea, unidad tributaria anual. Ojo, anual, no mensual. Para saber en cuánto está la UTA, te puedes meter a la página del Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl. ¿Cómo sabes a cuántas UTA corresponde la herencia? Bueno, tomas el total del valor de los bienes que declaraste y lo divides por el valor de la UTA. Entonces, si la herencia es igual o inferior a 15 UTA, el trámite es gratis. Si es más que 15 UTA y menos o igual que 45 UTA, tienes que pagar 1,6 UTM. Si es más de 45 UTA, hay que pagar 2,5 UTM. Si ya llenaste el formulario y lo presentaste junto con toda la documentación necesaria, ¿te pueden rechazar la solicitud? Sí. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Por ejemplo, si la cédula de identidad del solicitante no corresponde. Si, por ejemplo, ya se había hecho la posesión efectiva.
si no se acompañan los documentos que acreditan las deudas que se declararon en el inventario valorado de bienes, si fuera necesario hacer previamente rectificaciones administrativas o judiciales respecto de la identidad del fallecido, del solicitante o de los herederos, si había testamento inscrito en el Registro Nacional de Testamentos. Esto es un registro público que está a cargo del registro civil. En ese registro se inscriben los testamentos. En cambio, si te fue bien y te aceptaron la solicitud, ¿qué tienes que hacer ahora? La resolución que concede la posesión efectiva es pública. Por una vez, debe publicarse en el diario de la región donde se está tramitando la posesión efectiva. Y es necesario que esa publicación sea el día 1 o 15 del mes o al día siguiente hábil si el 1 o el 15 son sábados, domingos o feriados. Después se debe inscribir en el Registro Nacional de Posesión Efectiva. Este registro tiene que emitir un certificado. Luego de obtener ese certificado, tienes que hacer varias cosas. Si es necesario pagar impuestos por tu herencia, tienes que acercarte al Servicio de Impuestos Internos. Si en la herencia había casas, departamentos o terrenos, vas a tener que inscribir esos a nombre de los herederos en el conservador de bienes raíces. Si en la herencia habían vehículos, vas a tener que inscribirlos en el registro de vehículos motorizados a nombre de los herederos. Si hay más bienes que consten en registros, entonces vas a tener que inscribirlos en los registros correspondientes. Y por último, vas a ir a cobrar derechos o depósitos. ¿Cuánto demora la tramitación de la posesión efectiva? Depende. El trámite en el registro civil entre 2 y 3 meses aproximadamente. Pero después, como vimos, hay que hacer algunos trámites más. Y eso va a depender de qué tan rápido sea el servicio donde te toque hacer esos trámites. Si te gustó este video, me puedes regalar un like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada. Si quieres, déjame sugerencias y preguntas en los comentarios de este video y yo los voy a responder apenas pueda. Si no te quedó claro o no quieres hacer el trámite y prefieres que lo hagamos en mi estudio jurídico, sigue las instrucciones que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente video.